Bien, les decía que Efesios 3, unos pocos versículos más adelante de lo que nuestro hermano Jaime leyó, encontramos en los versículos 20 y 21 las siguientes palabras: y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Miren esta expresión: a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones. ¿No le llama la atención algo? Pudiera haber dicho: a él sea la gloria en la iglesia, o a él sea la gloria en Cristo. Pero pone a la par: a él sea la gloria en la iglesia y en Cristo. ¡Wow! ¡Qué honor! Que la iglesia sea colocada en esa misma oración con Jesús. Porque Cristo glorifica a Dios el Padre, lo sabemos, pero la iglesia también. Y la iglesia, funcionando como debe, es un vehículo de exaltación de la majestad, del esplendor y de la gloria de nuestro Dios. Pero cuando uno se mira a uno mismo, cuando uno mira a su iglesia, uno dice: ¿y qué hay de extraordinario aquí? Uno mira a los hermanos en la iglesia, uno dice: ¿en serio, Señor, de aquí? Y sí, es maravilloso lo que Dios es capaz de hacer en su iglesia. Es extraordinario, sorprendente. Obviamente no, por más que lo digo, al 2 o 3 dijeron amén. Pero saben, en la eternidad nos vamos a sorprender. En la eternidad vamos a ver lo que Dios es capaz de hacer con gente pecadora, débil, frágil, cuando la gracia suya opera transformando. Nos vamos a sorprender. Estamos familiarizados con diversas imágenes que la Biblia utiliza para hablar del pueblo de Dios, de la iglesia. Y una de esas imágenes es la imagen de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Es una imagen fácil de entender, nos da la idea, ¿no?, de un organismo vivo, de que estamos unidos a Cristo y que funcionamos todos juntos como miembros, hermanos de una misma familia. Es una imagen hermosa. Romanos 12, 1 Corintios 12, son porciones que destacan ese punto de que los creyentes somos miembros del cuerpo de Cristo. Que lo decimos muy fácilmente, pero piénsalo: ser miembros del cuerpo de Cristo. Piénsalo, nos acostumbramos a la idea, pero es maravilloso, un privilegio, un honor. Ser el cuerpo de Cristo es una condición muy especial. Y habla de que hay una relación muy estrecha con el Señor Jesucristo. Habla que Él tiene cuidado por su pueblo, que está unido para siempre con su pueblo, que Él quiere estar siempre con su pueblo. De hecho, esa es una de las promesas de las Escrituras, y así estaremos para siempre con el Señor. O sea, eso es algo a lo que tenemos que abrazar con todo el corazón, como uno de nuestros grandes privilegios y esperanzas. Porque donde está la iglesia, ahí está Cristo. Y eso explica esas palabras que mencionábamos ayer, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Cristo le dice: ¿por qué me persigues? Porque perseguir a la iglesia era perseguir a Cristo. Eso es como cuando alguien dice: quien le hace algo a él, se las verá conmigo. Bueno, Cristo está diciendo eso mismo. Cristo está diciendo: el que toca a mi cuerpo, me toca a mí. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¡Qué imagen! ¡Qué imagen! Pero en Efesios, como el pasaje que leímos, y en Colosenses, que hemos leído en varias ocasiones en estos días,
la figura del cuerpo se destaca con otro énfasis. Y es enfatizando que Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Destaca a Cristo como la cabeza. Y eso sugiere, obviamente, una unión, una dependencia que la iglesia tiene de Cristo. O sea, no nos imaginamos viendo a un cuerpo sin cabeza. En la iglesia sin Cristo, nada. Por eso Cristo es la cabeza, y tiene una razón de que no dice que Él es la pierna, ni un brazo, es la cabeza. Hay un significado, hay una idea de dependencia. Los mandatos vienen de la cabeza, y sabemos cómo el cuerpo humano se relaciona de esa manera. No es para irse a los detalles, no, porque lo que pasa es que el nervio, no es para irnos a los detalles, es para tomar la idea de la figura en sentido general. Sin una cabeza no hay nada. Todos nosotros quizás de niños vimos algunas de esas lagartijas cuando perdieron la cola, que siguen viviendo y les sale otra cola, pero sin cabeza no. Y nosotros sin cabeza no somos nada. Cristo es la honra de la iglesia. Cuando ilustra Efesios 5 la relación que tiene Cristo con la iglesia, habla de que Cristo es la cabeza, así como el marido es cabeza de la mujer. Y dicen en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo. Esa es la relación que Jesús tiene con nosotros. Y viéndolo desde la perspectiva de la supremacía de Cristo sobre la iglesia, vemos por qué se utiliza esta figura en el Nuevo Testamento. Cristo es quien provee las directrices, el orden, la vida, el sostén del pueblo de Dios. El texto que más temprano leía nuestro hermano está en Efesios 1:22, y sometió bajo sus pies, todos bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia. Ahí hay un sentido un poquitito diferente a como veremos que lo dice en Colosenses. Pero dice, lo dio sobre todas las cosas, como cabeza, a la iglesia. O sea que no es solamente cabeza de la iglesia, ¿no? Nosotros no podemos hablar, no, Cristo solo es Señor de los creyentes. No, Cristo es Señor del universo, como vimos. Pero hay un sentido en el que eso fue dado, dice, aún a la iglesia. Colosenses lo dice de la siguiente manera, en Colosenses 1:18. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es el principio, el primogénito entre los muertos, etcétera, etcétera. Y luego en el capítulo 2, versículo 10, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Y recuerden que la argumentación de Pablo en Colosenses es mostrar a Cristo como el todo suficiente. Ante enseñanzas que decían, no, ustedes necesitan a Cristo más tal cosa, ustedes necesitan un conocimiento especial. Y está diciendo Pablo, lo que necesitamos es a Cristo. En Cristo estamos completos. Y en ese argumento, él le dice, habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. De manera que exalta a Cristo y le dice, ese Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Así que yo quiero ver algunas cosas con respecto a la supremacía de Cristo y la iglesia. Lecciones que podemos derivar de la realidad de que Cristo es supremo sobre la iglesia. Es supremo sobre todas las cosas. Aquí ahora estamos haciendo una parte para ver esa supremacía sobre la iglesia de Cristo universal y las iglesias locales que pertenecen a esa iglesia universal. Y lo primero que quiero mencionar es la supremacía de Cristo y la institución de la iglesia, o cuál es el origen de la iglesia. El hecho de que Cristo es supremo sobre la iglesia, el hecho de que Cristo es cabeza de la iglesia, afirma que Él es quien tuvo la idea es suya, de que la vida de la iglesia se deriva de Cristo. Y que en ese sentido dependemos de Él. Nosotros conocemos las palabras del Señor cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Dijo: yo también te digo que tú eres Pedro, Mateo 16:18, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y futuro, voy a hacer algo con la iglesia, voy a edificarla, la voy a levantar, pero además también la voy a capacitar para que avance y penetre en todos los rincones de este mundo en que actúa el maligno. Y dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero la idea es de Cristo. Cristo tiene la idea de formar la iglesia. Esto no fue una idea que se le ocurrió a los judíos, o esto no es una idea que se le ocurrió a algunos apóstoles. Esta idea es de Jesús. Y esto es parte del plan de Dios desde siempre. No fue un plan B. Esto también enfatiza el hecho de que el que Cristo es supremo, el que Cristo es el fundamento de la iglesia. No solamente Cristo la edifica, sino que Él se coloca en el fundamento, en la base sobre la cual se edifica la iglesia. Es importante que eso sea así. Nosotros sabemos lo que pasa con una edificación que es levantada sin el fundamento apropiado. El fundamento tiene que ser Jesús. Dice Pablo en Efesios 2:20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. O sea que Cristo, su persona y su obra es la base sobre la cual la iglesia es edificada. Es importante que la iglesia no coloque ningún otro fundamento. Es importante que nuestra fidelidad no esté dividida con otro fundamento. Lo que proclamamos, anunciamos, lo que da la razón de nuestro ser es que Jesucristo es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Y cómo eso provee todo lo que necesitamos para crecer. No tiene que haber nada misterioso, súper especial por otro lado. No. En quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Con todas las piedras vivas de las que menciona Primera de Pedro 2. Somos piedras vivas y el Señor sabe dónde colocar cada bloque, cada madera, pam, y hace un edificio, en quien también vosotros, dice, sois juntamente edificados. O sea que aquí todos han tenido quizás algún bloque de cemento en sus casas o un pedazo de madera. O sea, ¿que cuánto vale ese pedazo, ese bloque? Uno dice: nada, ¿qué hacemos con esto? A veces hasta lo botamos para la basura. Pero Cristo toma las piezas y arma el rompecabezas y hace un edificio hermoso. Individualmente, nada. Pero cuando Cristo nos coloca en el edificio, se hace un templo hermoso, bien ajustado, que le rinde gloria a Él. No olvidemos el texto de Efesios 3:21 que leí al principio. Cómo la iglesia da gloria a Dios el Padre. ¿Y a través de quién? Nosotros los dominicanos tenemos una manera de señalar. Hacemos con el labio. Bueno, ¿con quién es que Dios se va a glorificar? Esos que están aquí. Pero yo no veo aquí nadie llamativo que diga: ay, por fulano, mira, por aquella persona. Claro, porque con una persona así cualquier iglesia fuerte. No somos poderosos, no somos sabios, dice Pablo. ¿Quiénes somos nosotros? Pero Cristo agarra, toma esas piezas y las va colocando. ¿Y quién iba a decir que de esos 12 apóstoles iba a salir lo que salió? ¿Quién iba a imaginar que de estos hombres que salieron corriendo cuando Cristo fue crucificado, de ahí iba a surgir una iglesia que ha trastornado el mundo? Porque Cristo sabe dónde colocar sus piezas, cómo levantar el edificio. O
La institución de la iglesia es de Cristo. Él la hizo, Él la creó, es su idea. Él es el originador. Y además, según leemos en Juan capítulo 14 y en Juan capítulo 16, Él es quien envía al Consolador, que es precisamente quien desciende en Hechos capítulo 12 en la formación de la iglesia. O sea que sin Jesús ascendiendo a los cielos no tuviéramos el Espíritu. Por eso Él dice, es necesario que yo me vaya. Los apóstoles hubieran querido retenerles, pero dice, yo me voy y les voy a enviar otro como yo, el Consolador. Y así se forma la iglesia. Esa iglesia que es del Señor. Él la fabricó. Él la compró. Él la edifica. Que la sigue edificando. Pero eso de que es su idea, de que Él la originó, de que Él la va edificando, también contiene el elemento de que Él la protege. Él cuida lo que Él está haciendo. Él está interesado en la iglesia. Él no está desconectado, Él es la cabeza. Y por eso uno tiene promesas como la que aparecen en Romanos capítulo 8, versículo 34. Un texto muy hermoso. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió. Si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está interesado en cada uno de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? A ver si alguien tiene alguna idea. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? No, vimos lo que pasó con Pablo. Pablo persiguiendo, y en la iglesia lo que hizo fue florecer. ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos muertos todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con Él como defensa no hay nada contra la iglesia. Como individuos, cada quien tiene su historia. Esta promesa no está diciendo que algunos no serán mártires de la fe, pero Cristo está comprometido con la protección del cuerpo de Cristo. La iglesia vencerá. Aunque los detalles de nuestras historias individuales varíen entre sí. Pero Cristo usa todo, hasta la muerte de Esteban, que fue el primer mártir. O sea que estamos en buenas manos. Estamos en las manos de aquel que es el supremo del universo. Entonces, ¿por qué la iglesia a veces anda como arrastrándose? No, nosotros servimos al Dios Todopoderoso. Nuestro Creador, como decían nuestros hermanos, nuestro hermano es el Creador al que servimos. Él hizo todas las cosas. En segundo lugar, podemos ver también una relación entre la supremacía de Cristo y la membresía de la iglesia. La supremacía de Cristo y la membresía de la iglesia. Cristo es supremo. Cristo es Señor. Lo que Él hace, eso es. Él es el que sabe. Bien. ¿Por qué está esta persona en la iglesia? ¿Quién es que salva? Cristo salva. ¿Y quién coloca a sus creyentes en las diferentes iglesias locales? Cristo. Y yo creo que parte del asunto, al conformar las iglesias con todos los miembros que llegan a la iglesia, con todos los tipos de personas, es como algo grande de lo que pasó con los 12 apóstoles, que los reunió de diferentes trasfondos con diferentes personalidades. Y tenían que llevarse bien. Y algunos con ideas contrarias entre sí. Y Cristo los llama. Yo quiero que ustedes estén juntos. Y así nos llama en las iglesias. Y aquí empieza a traer personas. Nosotros no tenemos ni idea
de a quién Dios va a traer a nuestra iglesia el año que viene. Y cada uno con su personalidad, cada uno con su trasfondo. Y Dios nos dice, ámense. Y yo a veces me imagino al Señor como nos entra en las iglesias y luego mirando a ver cómo que se aman. Porque somos tan diferentes. Y algunos vienen con sensibilidades. Otros vienen con necesidades. Algunos vienen con capacidades. Pero Cristo trae, nos coloca todos juntos allí. Por eso el Espíritu Santo obra regenerando, salvando. Ese Espíritu que Él envió salva y nos une a las iglesias locales. Que de paso es la voluntad del Cristo resucitado que nosotros seamos miembros de las iglesias locales. No que seamos estrellas fugaces que pasen por 2 o 3 semanas y luego desaparezcan, sino que haya un compromiso con la iglesia local. Él nos une. De hecho, lo que encontramos es textos como Hechos capítulo 2 versículo 47, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. A algo lo añadía el Señor. Lo añadía al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los hermanos podían conocerlos, saber sus nombres. No éramos figuras imaginarias. Ninguna iglesia debe tener una membresía imaginaria. Okay, ¿cuántos miembros tienen ustedes? Nosotros tenemos 250 millones. Sí, porque nosotros pertenecemos a la Iglesia Universal. No, puede sonar muy bonito, pero hay que ayudar a la hermanita tal o al hermano tal, o hay que... Nombres concretos, personas concretas. Cristo salva pecadores concretos y los une a su iglesia. Entonces, quien añade es Cristo. Una membresía compuesta por verdaderos creyentes y regenerados. Y eso es importante. ¿Qué membresía va a dar esa gloria a Dios? Una membresía de personas realmente convertidas. Porque conocemos el peligro de los falsos hermanos. Y hay advertencias en el Nuevo Testamento de falsos hermanos. Por eso siempre va a haber alguna manera en que nosotros necesitamos revisar cómo es el testimonio de las personas. En la época de la iglesia primitiva había capacidades y habilidades donde se podía saber claramente quién era un creyente o no. A veces, como en algunas naciones todavía ocurre, si una persona se bautiza como cristiano, está en peligro de morir. Porque identificarse como cristiano implica un riesgo real de que le pueden cortar la cabeza. Y no todo el mundo por eso dice que es cristiano. Pero en nuestros medios normalmente se dice con mucha facilidad, sí, yo soy cristiano. Y a veces no lo son. Y por eso tiene que haber un conocimiento. Y el pastor se entrevistará con la persona que aspira a ser miembro de la iglesia. Ok, ¿y por qué tú dices que tú eres creyente? Ay, porque yo una vez sentí una sensación como muy sensible cuando yo tenía 5 años de edad. Está bien, es verdad que te pasó eso, pero eso no significa que eres cristiano. Y hay que ver si realmente tú crees el evangelio, has depositado tu confianza en Cristo, ha habido arrepentimiento y fe. Necesitamos corroborar qué es lo que hay, porque no somos dueños de la iglesia, Cristo es dueño de la iglesia. Ahora nosotros sí tenemos un rol que cumplir en el proceso. ¿Quiénes son los que aceptan, reciben y filtran a los miembros de la iglesia? La iglesia. La iglesia. En otras palabras, no es propiedad de una persona en la iglesia decidir quién entra y quién sale. No, es la iglesia. Los pastores no tenemos esa autoridad para decir, tú sí, tú no. Nosotros sí podemos, con el aval de ustedes, y decir, ¿ustedes piensan que esta persona puede pertenecer a miembro de la iglesia? O a la hora que hay que expulsar a alguien, la iglesia puede emitir su voto y decir, nosotros creemos que esa persona es gentil y publicano, como dice Cristo en Mateo 18. Por eso la iglesia es partícipe de eso. No es lo que hagan los pastores. No, nos interesa a todos. La iglesia es partícipe. Cristo nos une a la iglesia y la iglesia se involucra. Estamos interesados.
No nos desentendemos. ¿Cómo entran a la membresía de la iglesia? Bueno, Pedro predicó en Hechos 2:38 diciendo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados. Eso es crucial. Si una persona no se arrepiente y si una persona no se bautiza en el nombre de Jesús, no es creyente, es lo que está diciendo Pedro. Si tú quieres que tus pecados sean perdonados, arrepiéntete. Y es interesante lo que Pablo dice en Romanos 10:9, un texto tan conocido, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo el que cree en Él no será avergonzado. Porque no hay distinción entre judío y griego. Y aquí empieza a introducir un tema, el tema de la relación entre los judíos y los gentiles cuando creían. Y dice: no hay distinción, pues el mismo Señor es Señor de todos. De manera que en una iglesia, como empezó a ocurrir en el primer siglo, empezaron a mezclarse los judíos y los gentiles. Algo que no se conocía. Y dice: abundando en riquezas para todos los que le invocan, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Entonces la iglesia reconoce quiénes son esos que invocan el nombre del Señor. Pablo está diciendo, debe decir que Jesús es el Señor. Tiene que reconocer a Jesús. La supremacía de Jesús tiene que ser reconocida. Jesús es quien hace la diferencia. Confiesa que Cristo es el Señor. La identidad de la iglesia como cuerpo de Cristo tiene que impactar la manera en que nosotros vemos a nuestros hermanos. Nosotros recibimos a alguien en la membresía, bueno, estamos reconociendo que esa persona es hijo de Dios. Y como hijo de Dios es mi hermano. Y en la casa quien manda es Jesús. Y Él quiere que nos llevemos bien. Es como nosotros los padres queremos que nuestros hijos se lleven bien entre ellos, ¿no? ¿Cómo nos sentimos cuando vemos que nuestros hijos pelean entre sí? ¿O hay alguna diferencia? Entristece. Cristo no quiere que nosotros andemos así. Por eso hay declaraciones tan interesantes en el Nuevo Testamento como: ruego a Evodia y a Síntique que se pongan de acuerdo. ¿Ustedes se imaginan? El hermanito tal con la hermanita tal, pónganse de acuerdo, que eso lo dice el Espíritu Santo. Uy. A veces uno dice: salió en televisión tal persona. Bueno, eso es salir en las noticias del Espíritu Santo, Evodia y Síntique. Y el mundo entero se ha enterado de eso. Pero lo que expresa es el deseo del Señor de que nos llevemos bien. Y Él nos ha capacitado por su Espíritu, con su Espíritu Santo, para que eso sea una realidad. Porque la esperanza para llevarnos bien no está en ti ni en mí. Está en el Señor, que nos capacita para amarnos como Él nos ha amado. Su Espíritu se manifiesta a través de ese fruto que comienza con el amor. Él está plenamente interesado, de forma que este concepto de Cristo supremo sobre la iglesia, formando a la iglesia como Él quiere, es algo que tiene una incidencia directa en la forma como nos tratamos los unos a los otros. Él es soberano, por ejemplo, en la forma como distribuye sus dones y las habilidades entre los hermanos. Las capacidades. Él es soberano. Pero ¿y por qué yo no puedo hacer? Porque no tienes el don. Dios no te lo dio a ti, se lo dio a aquel. Y entonces, bueno, oféndete con el Señor, pero no con los hermanos. Y ve, háblalo con Él. Lo que tenemos es que humillarnos ante su soberanía en la forma como Él distribuye los dones y las habilidades, y aún hasta la salud. Porque hermanos, aún nosotros que somos pastores, nosotros no tenemos ninguna garantía
de que este coco va a estar funcionando bien en unos años. Tristemente he conocido a hermanos que han perdido el juicio y han tenido que dejar de ser pastores. ¿Y quién determinó eso? El Señor lo determinó. De forma que ninguno de nosotros tiene garantía de cuánto tiempo va a tener capacidad de servir. Nos sometemos ante la cabeza, reconociendo su autoridad. Pero esto también, si Él nos trae y nos coloca y nos une a una iglesia local, y la Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, eso incide también en por qué a veces las personas se toman la libertad de no venir a la iglesia. Venimos y cantamos al Cristo que está aquí con nosotros, con su pueblo. Y tú, por una razón no justificada, no estás. En una ocasión alguien escribió una carta, era un pastor, se le escribió una carta imaginaria a una industria farmacéutica. Y la carta imaginaria era porque él decía, yo le estoy escribiendo para ver si por favor usted puede fabricar un medicamento que me ayude con este problema. Yo necesito que este medicamento solucione el dolor de cabeza que padecen algunos de los miembros de mi congregación. Pero necesito, por favor, que ese medicamento funcione lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, pero que funcione especialmente el domingo, porque hay algunos hermanos que no vienen a la iglesia por dolor de cabeza. ¿Puede usted fabricar un medicamento que funcione los domingos, por favor? Porque a veces nosotros asistimos a eventos, festividades y muchas cosas, no estando en óptimas condiciones. Pero para faltar a la iglesia, no sé, que hoy la cama está fría, ya no voy. Cuando nos está convocando el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ay, pero ¿quién se va a fijar en mí? Él se fija en ti, Él quiere tu adoración. No la necesita, pero la desea. ¿Por qué no nos necesita? En lo absoluto. Y sin embargo nos hace partícipes. Entonces, por amor a Él y por amor a nuestros hermanos, asistimos a la iglesia y no nos desconectamos de la iglesia. No solamente porque venimos a adorar, sino también, como dice el libro de Hebreos, para exhortarnos al amor y a las buenas obras, los unos a los otros. Tú necesitas ser exhortado, yo necesito ser exhortado. Ustedes han apreciado el ministerio de estos días, pero yo sentado allí, yo he sido ministrado escuchándoles a ustedes alabar a Dios. Les he escuchado expresar ciertas cosas y mi corazón ha sido estimulado. Todos necesitamos ser estimulados al amor y a las buenas obras. En cierto lugar, un hermano de la iglesia se había desconectado de la vida de la iglesia. Y el pastor fue por su casa. Era una noche bien fría. Y pues los dos se sentaron en la sala y ahí estaba la chimenea encendida para el calorcito que tanto bien me ha hecho en estos días. Y el pastor no le dijo nada. Se quedó callado un buen rato. Al momento fue y tomó las tenazas y sacó uno de los trozos de madera que estaba bien encendido, bien rojo, y lo apartó y lo puso aparte. Y se sentó otra vez, sin decir nada. Y ahí está ese silencio sepulcral por un tiempo. Hasta que en una se apagó la madera que estaba allí, se puso ya sin el rojo, estaba bien fría. Y él se levantó para irse. Y la persona a la que él visitó le dijo: pastor, gracias por su encendido sermón. El domingo nos vemos.
entendió el mensaje. Cuando nos apartamos de la iglesia somos como esa madera cuando nos sacan y nos enfriamos. Necesitamos mantenernos encendidos con el calor de la comunión unos con otros. No es un lujo. No es porque el pobre Dios en los cielos nos necesita. Es que toda esencia que nos mantiene vivos, activos para su gloria, viene de la cabeza. Necesitamos, como la figura del pámpano y la vid, necesitamos mantenernos apegados a Cristo como la vid. Escucha Efesios 4:15. Sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. De alguna manera misteriosa, hablando en términos espirituales, el estar unidos a Cristo por la fe hace que llegue a nuestras almas la savia espiritual que necesitamos para todos crecer espiritualmente. Y la idea aquí de Pablo en Efesios 4 es que esto no es un asunto individual, sino algo corporativo. Deseamos que todos podamos crecer juntos. Colosenses 2:18. Nadie os defraude de vuestro premio, deleitándose de sí mismo y en la adoración de los ángeles, basándose en las visiones que ha visto, hinchado sin causa por su mente carnal, pero no haciéndose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, nutrido y unido por las coyunturas y ligamentos, crece con un crecimiento que es de Dios. Es que no es un lujo, repito. Separados de Él nada podemos hacer. Él es la fuente de vida para la iglesia. La iglesia existe porque Él le da vida. Por eso Él es llamado cabeza. No solo esa idea se refiere a que Él da el origen a algo. Es que Él da la sustancia que necesita para sostenerse. Nutre la iglesia, nutre el cuerpo. Y si queremos llegar a la madurez, si queremos ser ciertamente para la gloria de Dios, según Efesios 3:21, necesitamos crecer dependiendo de la cabeza. Hemos visto la supremacía de Cristo y el origen de la iglesia, la supremacía de Cristo y la membresía de la iglesia. Algo ahora con respecto a la supremacía de Cristo y el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia. Cristo no es solo la fuente de vida, sino también es quien la gobierna. ¿De quién es la iglesia? La iglesia de Jesús. Él la compró. Hechos 20:28. Tened cuidado de vosotros, dice Pablo a los pastores en Éfeso. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios que Él compró con su propia sangre. Y ahí vemos la Trinidad. El Espíritu Santo os ha hecho obispo, pastorear la iglesia de Dios, la que Él compró con su propia sangre. Pero fue comprada la iglesia. Es de Él. Él te compró. No nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Recuerdan? 1 Corintios 6. Porque a veces actuamos como si nos perteneciéramos a nosotros mismos. No, yo decidí quedarme. No, yo decidí no hacer tal cosa. No, yo decidimos como si fuéramos reyes y dueños de la iglesia. No, somos miembros del cuerpo de Cristo. Él es que dice cómo son las cosas. Él es el dueño. Yo no puedo llegar a casa de Jaime y empezar a hacer y deshacer. No, este mueble no va aquí en este otro lugar. De ahora en adelante es aquí que va. ¿Usted se imagina? Pero a veces nosotros actuamos así. Oye lo que dice 1 Timoteo 3:14. Pablo le escribe a Timoteo: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. Timoteo,
quiero que sepas bien cómo uno se debe conducir en la casa de Dios. Hay algunos hogares que por X razón han decidido que las personas que visiten se quiten los zapatos. Todo el mundo anda en media. Y a veces hay una reunión y ahí están docenas de zapatos afuera en la entrada. Esa es su decisión, es su casa. Yo no voy a la casa a imponer mis reglas. Y así tú tienes tus reglas en tu casa. Cada quien. Bueno, en la casa del Señor se hace lo que el Señor dice. La casa de Dios. Por eso Pablo, el apóstol, le dice a su comisionado Timoteo: yo quiero que la gente sepa cómo se debe conducir, porque hay una etiqueta de cómo se debe conducir en la casa de Dios. No cualquier cosa se puede hacer en la casa de Dios. No tenemos libertad de inventar lo que queramos. O sea, hay una cabeza que es Cristo. Y así como se ve de problemático cuando los padres a veces toman decisiones por los hijos que ya se han casado y llegan a la casa del hijo, de la hija, y ¿por qué tú no? ¿Y por qué tú no? Pues porque mi esposa quiere que sea así, o mi esposo quiere que sea así. ¿Quién es la cabeza de esa casa? O el hombre de la casa. Entonces uno que quiere llegar y cambiar las cosas. Así somos nosotros en la iglesia. Es la casa del Señor, es lo que Él quiere. Es importante conocer cuál es su voluntad, que está en su palabra. Dice un autor: si uno realmente piensa de manera total en términos de la imagen de la cabeza y el cuerpo, entonces uno debe tener en mente el descenso irreversible de la cabeza al cuerpo. La cabeza gobierna al cuerpo y no el cuerpo a la cabeza. Si fuese de otra manera, la imagen se quebraría en su propia coherencia. Y de hecho, usando la misma imagen de la lagartija, una vez se corta la cola de la lagartija, la cabeza ya no está controlando la cola. Hay una desconexión. Pero cuando estamos unidos, la cabeza es que manda. Cristo el centro. Siempre debe tener el centro en la vida de nuestras iglesias. No negamos al afirmar esto que haya líderes humanos que gobiernan en la iglesia. Pero ellos gobiernan con una autoridad delegada de Cristo. Cristo es quien tiene la autoridad. Los pastores solo tienen autoridad delegada cuando administran la palabra de Dios adecuadamente. No es simplemente nuestra voluntad lo que se hace. Independientemente del sistema de gobierno que tenga una iglesia, Jesucristo es quien en última instancia la gobierna. Y eso es absolutamente importante. Tiene derecho sobre ella. O sea que la iglesia no tiene a un pontífice, una jerarquía, un sínodo que gobierna. Cristo es el quien gobierna. Él es la autoridad. No en teoría, en realidad. Cristo gobierna. Pero Dios designa hombres. Y vemos en 1 Timoteo 3, 4, cuando están los requisitos para los pastores, dice que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. Pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, y las casas hay que gobernarla, dice, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Porque también hay que gobernarla. Pero es una autoridad delegada. Pero hay que gobernar, hay que tomar decisiones. Y somos responsables también. Así como tomamos decisiones, también somos responsables de las decisiones que tomamos. Por eso, a la hora de escoger pastores, la importancia de hacerlo bien. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes hacen lo que les da la gana. No, como quienes han de dar cuenta. O sea, sí, tenemos que someternos a nuestros pastores. Yo tengo 7 pastores a los que someterme. Tenemos que someternos a nuestros pastores. No somos independientes. Yo soy pastoreado por mis pastores. Pero ellos van a dar cuenta por mi alma. Y esa expresión es incómoda. Que nosotros como pastores vamos a dar cuenta. Pero es una realidad. ¿Por qué?
porque nosotros no somos nuestros amos. Quien manda es Cristo. Y dice, pero permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Nos conviene que quienes nos pastoreen lo hagan con alegría, contentos, que seamos ovejas dóciles y no pateadoras. En una ocasión había que administrarle un medicamento a una gata nuestra. Cuando esa gata lanzó la pata hacia atrás, por poco me clava una vena. Bueno, a veces nosotros pataleamos, no nos dejamos pastorear. Parecemos unas cabras brincando, unos chivos gritando. Ovejas de Cristo, para que lo hagan con alegría, no quejándose. Porque a veces salen nuestras quejas, pero todos nosotros somos ovejas. Queremos que nuestros pastores lo hagan con alegría, como queremos que Cristo lo haga con alegría. Que le seamos ovejas dóciles a Cristo. Primera Tesalónicas 5:12. Pero os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen, y que los tengáis en muy alta estima con amor por causa de su trabajo. Ese es nuestro deber, porque Cristo es la cabeza. Tenemos un deber hacia nuestros pastores humanos, de cuidarlos, honrarlos, animarlos, sostenerles. Hay muchos que agradecen el trabajo, nos estimulan, nos animan de muchas maneras. Pero en ocasiones hay personas que solamente se acercan para compartir sus quejas. Y así como tú quieres que alguien que te acerca a decirte algo sea porque te lo dice en amor y tenga una motivación de amor y tenga un trasfondo de una relación de amor que sostenga esa reprensión o esa exhortación, igualmente los pastores debemos hacer algo de esto, de que ellos vean que hay un aprecio, que realmente hay un reconocimiento, se reconózcanle, anímenles. Dice un autor de un comentario de Colosenses: la sumisión del cristiano a la iglesia y a los pastores del rebaño está siempre supeditada a la obediencia a Jesucristo. El respeto, el amor y la lealtad que les debe no significan que el cristiano debe someterse a ellos ciegamente o contra su conciencia. Ciertamente esta sumisión puede pensarse solamente como en el Señor. Esto es, cuando la autoridad de los ancianos de la iglesia se ejerce en armonía con la palabra y el espíritu de nuestro legislador, la cabeza de la iglesia. O sea que sí, hay una autoridad delegada que debemos manejar con sumo cuidado. Amor, independencia y el temor de Dios. En cuarto lugar, y ya más rápidamente, la supremacía de Cristo y la adoración en la iglesia. La supremacía de Cristo y la adoración en la iglesia. ¿Qué tipo de adoración debe ofrecer una iglesia donde Cristo es supremo? Tiene que ser una iglesia cristocéntrica, una iglesia teocéntrica en sentido general. Adoramos también a Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo, pero especialmente cristocéntrica, porque Él es nuestro Salvador. Y es una enorme contradicción afirmar que Jesús tiene la preeminencia y que nuestra adoración supuestamente a Él esté llena de elementos que solo buscan agradar a los hombres. Hermanos, no se trata de agradarnos a nosotros. Hoy no cantaron el himno que a mí me gusta. No se trata de que ocurra en la iglesia lo que nos gusta. Y no es que es malo que ocurra lo que nos gusta. Pero no se trata de eso. Se trata de agradar a Dios. Lo hacemos para su honra y su honor. Queremos que los hombres conozcan de Él. Cuando vengan, escuchen de Él. Hay un peligro siempre de ofrecer un fuego extraño.
Que Dios nos guarde. Cristo reina. Él debe ser el que sea escuchado en la iglesia. Y eso habla de qué lugar debe tener la predicación de la palabra en nuestra adoración. La predicación tiene que ser central. Por eso les decía, es mucho más importante lo que Él tiene que decirnos a nosotros que lo que nosotros tenemos que decirle a Él. Es interesante este pasaje de Efesios 4. Pablo escribiendo una iglesia en Éfeso, un lugar donde habían tantos paganos, y les dice: esto digo pues, versículo 17, esto digo pues y afirmo juntamente con el Señor, que ya no andéis así como andan también los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Está describiendo, ¿no?, una vida de cristianos viviendo en un mundo tan pagano y perverso. No es diferente a cómo vivimos nosotros en el mundo al día de hoy. Pero observen lo que dice el versículo 20. Pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esa manera. Observen que no dice no habéis aprendido de Cristo simplemente, acerca de Cristo, sino a Él. Y sigue diciendo: si en verdad lo oísteis y habéis sido enseñados en Él conforme a la verdad que hay en Jesús. La pregunta es: ¿y cuándo fue Jesús a Éfeso? Jesús nunca fue a Éfeso. Pero Él dice aquí: ustedes lo oyeron y fueron enseñados por Él. ¿Cuándo? A través de la predicación de la palabra. Así que si ustedes no lo sabían, Jesús ha estado en nacimiento. Y Jesús es que ha estado hablando a esta iglesia a través de la predicación de su palabra. Y debe mantenerse la predicación de su palabra como algo central en la adoración. Oren siempre: Cristo habla. Háblanos, Cristo. Queremos oír tu voz. Enséñanos, instrúyenos. Sé tú nuestro maestro, nuestro gran enseñador. Y Él nos enseña a través de la predicación que exalta precisamente su nombre. Por eso yo les decía al principio de esta conferencia: qué buen tema han escogido, la supremacía de Cristo. Él es el supremo y de nadie más. Y por último, la supremacía de Cristo y la misión de la iglesia. La supremacía de Cristo y la misión de la iglesia. Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué podemos salir a proclamar a Cristo? ¿Por qué podemos enviar a las naciones, a misioneros, a predicar a Cristo? ¿Por qué podemos plantar iglesias en otros lugares? Porque Cristo tiene toda autoridad. Porque Él es el supremo. Vamos con Él como nuestro capitán. Sigamos tras Él, que Él es el vencedor. Y nosotros venceremos con Él. Pero la encomienda es ir, hacer la misión. Ya que Él es toda autoridad, vamos, que es lo que yo diga. Donde Cristo transforma, tiene a uno de los suyos, Cristo transforma cuando ese corazón escucha la palabra de Dios. Y es el hecho de que Jesús es el supremo y que tiene toda autoridad, es la garantía de que la obra de Dios se llevará a cabo. Nosotros tenemos todas las de ganar. Tiene autoridad para enviar y autoridad para garantizar el éxito de la misión. Concluyo con este texto en Apocalipsis capítulo 21. Apocalipsis 21.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y Él está sentado en el trono. Él es el Supremo. Y dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Se añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Y el vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi pueblo, mi hijo. Los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, llenas de las últimas 7 plagas, y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. ¿Tú vienes a la iglesia con una concepción así de la iglesia? Léelo otra vez. Me mostró la ciudad santa que descendía del cielo y tenía la gloria de Dios. La gloria de Dios en su pueblo. La gloria de Dios en su iglesia. Pensar en las bodas del Cordero fácilmente es simplemente pensar en el Cordero. Y Él merece toda la gloria, todo el honor. Le vamos a lanzar nuestras coronas si las tenemos a sus pies, porque Él es el merecedor. Sin embargo, fijarnos en la atención del novio sobre esta novia. Es como si de alguna manera nosotros pudiéramos ver a Cristo mirando su novia y ver la hermosura de la gloria de Dios en la iglesia. Débiles. Dicen: no son muchos sabios, pobres, insensatos. Y a esos escogió Dios para colocar su gloria y sea vista de esta manera. Y si Cristo puede ver a su novia con tal deleite y ver la gloria de Dios, ¿cómo no deberíamos nosotros deleitarnos en la iglesia? Y poder ver por la fe la obra que Cristo está haciendo en su pueblo pecador, débil, frágil, contradictor. Porque a final de cuentas Él llevará a los suyos a esta escena que estamos leyendo aquí y cumplirá su promesa. Una iglesia santa, sin arruga, sin mancha. Así no es ahora. Pero Dios quiere que lo veamos por la fe. Y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Y tendremos que preguntarle a Álvaro qué es lo que estaba viendo aquí. Y empieza a describir las puertas con 12 ángeles y las 12 tribus de Israel y las piedras preciosas que había aquí en todo el resto de este capítulo. Es una descripción sencillamente hermosa. Y luego dice en el versículo 22: y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cristo, el Supremo de la iglesia, completará su obra. No solo dio origen a la iglesia, Él la llevará, terminará su labor con ella. Y depositará su gloria en la iglesia.
por los siglos de los siglos. Así que si tú no vienes el domingo aquí a la iglesia, yo no sé qué más te pueda traer a ti que para venir a la iglesia, que saber que Cristo está aquí, que Cristo hace su obra en la iglesia, en medio de su pueblo. Aquí habita Él. Y así estaremos para siempre con el Señor. Qué glorioso, qué bendición tan grande. Tú eres una piedra viva de ese edificio. Y Cristo está haciendo su labor. Si tú estás aquí sin Cristo, si tú todavía no perteneces a Cristo, Él anda buscando pecadores que se arrepientan de sus pecados. Lanza una red de salvación para traer a pecadores como todos nosotros, para transformarte, para rescatarte, redimirte de una vana manera de vivir y darte sentido. Y en lugar de ser parte del juicio del que se describió en esta lectura, a ser parte del cuerpo glorioso, la esposa, la novia, el cuerpo de Cristo, por toda la eternidad.